Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros estudiantes, docentes. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de la carrera de Derecho, en la materia obligaciones. Este video es para tratar el tema de obligaciones, que son los efectos, pruebas, maneras de rescindir obligaciones, nulidad de obligaciones. Espero que le guste nuestra presentación. A continuación mi compañero va a hablar sobre lo que son efectos de las obligaciones. Buenos días, voy a hablar sobre el efecto de las obligaciones. Como podemos ver, de acuerdo a lo previsto en el Código Civil, el título 12 del libro 4, que se titula como efectos de las obligaciones, nos concretamos a analizar estas mismas. El Código Civil también hace referencia a los principios de los contratos, que serán estudiados en la segunda parte de la presente obra. Ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior, tenemos el artículo 1561 del Código Civil sobre la fuerza obligatoria de los contratos y el artículo 1562 del Código Civil sobre el principio de la buena fe. La obligación, desde el punto de vista pasivo, coloca al deudor en la necesidad de realizar una determinada prestación en favor del acreedor y por lo tanto puede dar lo debido, hacer lo prometido o abstenerse de hacer lo prohibido. Casos todos en los cuales cumplirá con su obligación, desde que deja total o parcialmente de dar la cosa, de hacer lo prometido o hace lo que le había sido prohibido, se incumplirá la obligación y este incumplimiento le hará responsable. El presente acápite recogerá los efectos de las obligaciones de forma general, pues ya se han analizado varios efectos al estudiar de forma particularizada la clase de obligaciones recogida en nuestro código. Vamos a empezar con los efectos. Entonces, el primer efecto general y obvio que se deduce de las obligaciones es el siguiente: es el de crear un vínculo entre acreedor y deudor, de tal forma que regula el derecho del acreedor de exigir el cumplimiento y al mismo tiempo regula la forma por la cual el deudor podrá librarse de su obligación. Entonces, Alessandri nos da una definición de los efectos de las obligaciones y nos muestra así: son derechos que la ley confiere al acreedor para exigir del deudor su cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no la cumpla toda o en parte o esté en mora de cumplir. Entonces, en el primer tipo de situaciones se habla del efecto normal de las obligaciones o cumplimiento voluntario, y en el segundo caso hablamos de efectos anormales de las obligaciones o simplemente se da el incumplimiento. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias de orden jurídico. Estas provienen de la existencia y virtualidad de una obligación. Los efectos de las obligaciones dan una referencia al cumplimiento o no del deudor y son acciones legales en las que dispone el acreedor. Los efectos son normales o anormales. En este caso les voy a comentar un ejemplo de los normales. Los normales
son las obligaciones en natura. Los anormales se corresponden con el daño resarcitorio. Esto quiere decir mora del acreedor, liberación del deudor, pago por consignación. Les voy a comentar un poco de doctrina. Los autores chilenos siguen la antigua doctrina francesa. Definen los efectos de las obligaciones como los derechos que la ley confiere al acreedor, para de esta manera obtener el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación. Cuando éste no la cumple en todo o en parte o está en mora de cumplirla, los efectos del contrato son los derechos y obligaciones que genera y los efectos de la obligación. Mirando desde el punto de vista del deudor, es la necesidad jurídica en que se encuentren de tener que dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor. Y desde un punto de vista del acreedor, estos son los medios que la ley otorga para obtener del deudor el pago íntegro, efectivo y oportuno de la obligación debida. Los efectos de las obligaciones entonces son los siguientes. El cumplimiento o prestación se lo conoce también como efecto normal o cumplimiento in natura. Los derechos conferidos al acreedor para el caso de incumplimiento. De esta manera, el acreedor, en caso de que el deudor no complete de buena fe el contrato y no le sea pagado, él tendrá derechos que ayuden a esta persona, por lo cual él podrá exigir un cumplimiento o podrá obtener su pago de alguna u otra manera. 3. Las facultades que se otorgan al acreedor para proteger su derecho. De esta manera, se trata de que el efecto de la obligación sea cumplido. De alguna u otra manera, el acreedor les da las directrices y medidas necesarias para que éste no pierda y se haga cumplir un contrato. Los pactos deben ser cumplidos, por lo que el deudor, si quiere librarse de la obligación, debe cumplirlo. Y si no lo hace voluntariamente, la ley confiere al acreedor los medios necesarios para obtener su cumplimiento, en este caso de una manera forzada, además de otorgarle otros derechos, en virtud de los cuales puede exigir que se le indemnicen los perjuicios causados por el incumplimiento y a interpretar ciertas medidas a fin de evitar ciertas situaciones que atentan contra la garantía general que otorga el patrimonio del deudor. A esto se le conoce como derechos auxiliares del acreedor. Está el derecho principal a la ejecución de la obligación, el derecho secundario, para obtener el pago de una indemnización de perjuicios que constituye una forma de cumplimiento, pero por equivalencia, y los derechos auxiliares destinados a mantener la integridad patrimonial del deudor. En el principio general de las obligaciones es que nacen para ser cumplidas, pero claro, obviamente no siempre se cumplen. Esto se debe a un sinnúmero de cosas, y el incumplimiento material del deudor constituye el primer presupuesto de su responsabilidad. Esto consiste en una disconformidad entre la conducta obrada por el deudor
y la conducta debida por éste. Según los términos de la obligación, a esta infracción, a lo debido, se denomina incumplimiento material de la obligación, pero aparece como una materia de conducta en contravención a la exigida por la existencia de la obligación. Todavía no se sabe si esta conducta indebida comprometerá la responsabilidad del deudor, pues para ello se deben dar los supuestos mencionados. Si concurren, habrá responsabilidad del deudor. Los supuestos en los que se da el incumplimiento, es decir, cuando no se han producido ninguno de los efectos medios para llegar a hacer cumplir la obligación, son los siguientes: incumplimiento definitivo, daños y perjuicios. 2. Incumplimiento parcial. El principio general que el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales. 3. Incumplimiento defectuoso. Es necesario ante todo saber cómo se determina el pago. Para ello debemos saber que el pago debe cumplir con una serie de requisitos o principios. La interpelación es el acto por el cual se intima al deudor bajo apercibimiento de considerarlo en mora. No se le comunica a este que ha caído en mora, sino que en un plazo determinado caerá en mora. No es un acto formal, pero a los efectos de la prueba se recomienda cierta formalidad, que se haga por medio fehaciente que facilite la prueba, sea carta, documento, telegrama, acta notarial, etc. Es discutible aún el fax como medio fehaciente de prueba, aunque en algunos casos ha sido aceptado. Se usa fundamentalmente en derecho internacional privado. La interpelación debe ser categórica, es decir, de exigencia categórica. Debe ser bajo la misma naturaleza de la obligación, debe ser factible de cumplimiento, y el acreedor que intima no puede estar en mora y debe cooperar con el deudor. Muchas gracias. Bien, continuando con el tema de las obligaciones, ya corresponde determinar cuáles son las afectaciones con respecto al cumplimiento e incumplimiento de las mismas. Pues bien, todos ya tenemos entendido que el contraer obligaciones no es más que contraer un contrato o en palabras, es un vínculo que une a una parte con otra. Tenemos claro que los contratos es una manifestación de voluntades. Es una manifestación de voluntades en la que una se compromete con la otra a dar, hacer o no hacer alguna situación. Pues bien, entrando al tema del cumplimiento de las obligaciones, es de considerar que, como ya les había dicho, ya había mencionado, en el tema del cumplimiento, une las partes, en este caso sería el contratante, se compromete para con la otra a dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, en tema laboral, el contratante se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales para con la compañía que lo contrató. En un tema más civilista, más ligado al derecho civil, un tema de créditos, la parte deudora, que en este caso sería el que contrata el servicio de tarjeta de crédito, el que contrata el servicio de un préstamo, es la que se va a obligar para con la otra a cumplir con esa obligación. Ya pasando del otro campo, ¿qué pasa si yo incumplo esas obligaciones? Pues bien, el momento que yo incumplo esas obligaciones, yo ya puedo tener un problema con respecto a
a un incumplimiento de cobro, una, dos, puedo ya me pueden realizar algún tipo de ejercicio para el cobro, o en su defecto, eh, realizar algún tipo de acción para ejercer el cobro. Por ejemplo, en el tema civil, eh, volviendo al tema del crédito, yo para el crédito yo firmo un pagaré, y eso ya se vuelve un título ejecutivo de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos. Entonces, este título ejecutivo ya se vuelve un título exigente de cobro. El momento de que la institución acreedora quiera realizar o quiera ejercer su derecho a cobrarme, lo puede hacer mediante el cobro ejecutivo, de acuerdo al procedimiento que corresponde conforme lo determina el Código Orgánico General de Procesos. También no nos salgamos desde otro punto de vista, que este ejercicio del cobro se lo puede realizar por medio de la vía, a más de la vía civil, que es el cobro del título como tal. Puedo tener el cobro por medio de por una acción penal. Es decir, un deudor, un acreedor, mejor dicho, me puede ejercer algún tipo de acción por el tema de estafa, por el tema de un abuso de confianza, porque me invento, para ponerlo de ejemplo, no lo ponemos ya como un título ejecutivo, sino que ya lo tenemos como un título más informal con el tema de préstamos, por ejemplo. Entonces, esta persona, como no va a tener la manera o la forma de cómo ejercer su cobro, no puede ejercer su cobro, porque como ya le había mencionado, no tiene el título físico que se necesita como tal, cómo lo solicita o cómo lo ordena o cómo lo dispone el Código Orgánico General de Procesos para ejercer el procedimiento correspondiente para el cobro de los títulos de ejecución. Entonces, al ser un préstamo, me invento, para ponerlo como tema de ejemplo, un tema más informal, yo afectado, en este caso que fui el acreedor, que he dicho que soy el acreedor, puedo ejercer una acción penal, tomando como base el abuso de confianza, o a su vez estafa, del tema de estafa, conforme ya lo determina las reglas y el procedimiento de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Pues bien, el cumplimiento como tal es la obligación, entre la cual nace el compromiso, como ya lo había mencionado desde un principio, en que una de las partes se compromete para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna situación o algún acuerdo en que hayan llegado. Ahí estamos entonces ya requiriendo el cobro o el cumplimiento como tal de esa obligación. Y por su parte, el incumplimiento ya consiste en la falta de ejecución de esa obligación contractual en la cual ya se ha determinado. Haciendo un paréntesis y entrando un poco más al ámbito administrativo, no, al ámbito estatal, otra de las formas, o por decirlo, otra de las maneras que tienen las instituciones estatales para poder ejercer el cobro de sus obligaciones pendientes es por la vía coactiva. La vía coactiva ya viene a ejercer por las instituciones que tengan reglado, que tengan esta forma de modo de cobranzas. Comenzando obviamente con el auto de pago. El auto de pago viene a ser el título de cobro, por así decirlo, de lo cual esta institución estatal va a ejercer su cobro. Asimismo, el título ejecutivo
va de acuerdo a lo reglado por el Código Orgánico General de Procesos y como algo muy por debajo de la ley viene a ser el reglamento de la cual la institución que va a ejercer el cobro puede hacerlo por la vía coactiva, que esta ya le tendrá sus métodos que va a ejercer por el tema de cobranza. La retención de bienes, la retención de valores, el embargo, el posterior embargo y secuestro de vehículos, por ejemplo, para así ya culminar o dar, por decirlo de alguna manera, cumplimiento con la obligación pendiente o de la cual ya se tuvo conocimiento. Asimismo, podemos considerar que al final de estos casos, el problema que se traduce en una interpretación integral del contrato viene a ser la denominación o la construcción de la regla contractual, de la cual el obligado, que viene a ser en este caso el deudor, tiene que cubrir con la exigencia que le tiene el acreedor, rescatando o destacando lo que ya había mencionado en un principio, de que los contratos son acuerdos de voluntades, donde una persona se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer, y esta a su vez tiene el compromiso o la obligación de cubrir con estas obligaciones de la cual se ha hecho, obviamente. La obligación tiene como objeto fungible del deudor y hasta se obliga a desplegar toda actividad si es necesaria con el fin de cumplir el contrato y así satisfacer el interés del acreedor, que ya viene a ser el cobro total de la exigencia que tuvo. Cobro que, como ya lo había mencionado, se lo puede hacer por la vía legal, civil y por la vía penal. En la vía civil, ya lo había mencionado, conforme a las reglas establecidas en el Código Orgánico General de Procesos para el cobro de títulos ejecutivos. Y ponía como ejemplo en la vía penal cuando esta obligación se vuelve un poco más informal. ¿A qué llamo más informal? A que no tengo un documento, cómo poder demostrar o cómo poder establecer de que la persona a la cual yo le estoy exigiendo el cobro, no tengo un documento que me avalice que yo presté ese dinero, por poner en temas monetarios, o que yo vaya a tener la intención de cubrir ese tema monetario. Así tenemos que, reclamando por la vía penal, yo podría ejercer mis acciones por medio de la estafa, obviamente denunciándolo por medio de una querella directamente al juzgador, o por su parte por el abuso de confianza. Abuso de confianza que asimismo lo puedo presentar por una querella al juzgador competente. Pues bien, otro de los temas que viene a cubrir o a cumplir con esta definición es el comportamiento del cual el deudor tiene con el acreedor. Es decir, el cumplimiento íntegro de la obligación de la cual se ha hecho la otra persona. La diligencia promotora del cumplimiento consiste en toda la actividad necesaria para la prestación, completamente inicial desde que se comenzó con el tema del préstamo, por llamarlo de alguna manera, en cual se convierte ya en el título como tal, el título que va a ser exigible para el cobro de la obligación. Entonces, el deudor, actuando por esta diligencia, debe superar toda clase de incumplimiento, con el fin de no acarrear en la mora o no caer ya en el incumplimiento como tal de la obligación. Trayendo un poco a lo que dice el artículo
1547 del Código Civil, que indica el cumplimiento de la obligación indivisible por cualquiera de los obligados en respecto de todos. Esto quiere decir, esta obligación de la cual ya no hemos hecho, esta obligación de la cual ya hemos tenido parte, debemos cumplirla para no caer ya en el retardo del incumplimiento, para que así no poder dar paso a una posible acción legal posterior, teniendo en cuenta además que con el cumplimiento de la obligación ya podemos solicitar, o esta es una manera de extinguir esta obligación. Recordando que una de las formas de extinguir la obligación, entre ellas, está el cumplimiento, está el pago íntegro y está el pago de todos los haberes que estuvieron pendientes de la cual yo me hice esta obligación. Entre estas formas de extinción de la obligación no entra mucho el tema de la prescripción, porque el tema de la prescripción en este tema ya corresponde a determinar de que yo ya no puedo exigir ciertos derechos. El concepto de incumplimiento es el objetivo que inicialmente actúa al margen de la culpa o del dolo del deudor. Y este es el que tiene como resultado de la simple contratación de la falta de conciencia o el dedato de lo prometido. Porque ya como le había indicado al comienzo de esta exposición, y es reiterativo, el momento del momento de la obligación como tal, de acuerdo cuando una persona se hace de esta obligación, esta persona se está obligando para con otra a dar, hacer o no hacer algo. En este concepto de dar, hacer o no hacer, en el concepto centrándonos en el tema de no hacer, no me estoy refiriendo al tema de no cumplir con la obligación. Eso no puede ser posible. Eso ya es un tema contractual, teniéndolo en cuenta, como ya lo había mencionado, que el contrato es la obligación acarreada que adquieren dos partes. Por consiguiente, entre el dato ideal de lo prometido y el dato real de lo cual es el deudor, es el interés o la insatisfacción del que se hace este acreedor por este incumplimiento. Así tenemos que en el Código Civil no existe una definición como en general del tema de las obligaciones, sino que esta normativa únicamente lo centra en cómo poder ejercer las acciones en contra del caso del cobro de las obligaciones, de lo cual ya había mencionado con el tema, si yo ya tengo título, lo puedo hacer por la vía civil. Muy por el contrario, al ser una obligación un poco más informal, lo puedo hacer por la vía penal, ejerciendo las acciones que la misma ley penal me lo permite o me lo puede permitir. O por su parte, siendo una institución estatal, esta tiene la potestad de ejercer todas y cada una de las acciones que pueda para ejercer sus acciones de cobro. Pues bien, el efecto del incumplimiento es solo incumplimiento, es suficiente para poner a disposición del acreedor una de las medidas de protección, llamar de medida de protección para ejercer el cobro de los mismos, de lo cual esto se lo puede conocer como un remedio al fin del cumplimiento de las obligaciones. Es decir, que estas acciones o derechos que la ley y el contrato le confieren al acreedor queda ya por sí para el ejercicio de las acciones previnientes por el tema del incumplimiento de esta obligación. Siendo que la obligación como tal ya viene a ser la responsabilidad del cual el ahora deudor tiene con su acreedor. Y finalmente, para colegir de todo lo que se ha expuesto, el origen de toda obligación proviene de un tema contractual. Para distinguir el objeto
de lo cual yo estoy obligado o de lo cual yo tengo que ejercer el tema de pago con mi acreedor. Perdón. Así, los problemas del cumplimiento y cumplimiento del contrato se reducen en síntesis con el pago o la conducta debida que tiene el deudor con el acreedor. El deudor como tal, junto con la obligación de dar, hacer o no hacer, debe emplear la ejecución de la prestación de una debida diligencia promotora del cumplimiento, del cual se materializa el fin de la obligación contractual. En aquellos casos, el cumplimiento imperfecto del acreedor, en principio, está igualmente obligado a aceptar o conservar la prestación, pese a esta ser un poco imperfecta, por así llamarla, y siendo que esta prestación no viene a ser la más idónea para el efecto de sus intereses y su cumplimiento como tal de la ejecución del pago. Así que teniendo en cuenta, en resumidas palabras, en síntesis, definimos como el cumplimiento el contrato, como ya había mencionado. El contrato es la manera de la cual una parte se obliga para con otra a ejercer las acciones. El contrato como tal se obliga una la parte para con la otra ejercer el cumplimiento de una acción. Su cumplimiento deviene al pago efectivo, al pago de manera, es decir, al punto tal que pueda ser cubierta en su totalidad. Esta deuda puede ser cubierta en su totalidad. Caso contrario, estaría cayendo en que yo ya no estoy cumpliendo con mi obligación de dar. Pues bien, muchas gracias por la atención. Buenas, otra vez. Yo les voy a hablar sobre lo que es la nulidad y rescisión de las obligaciones. La nulidad, como también lo denomina el Código Civil, es la sanción legal impuesta a las omisiones de los requisitos prescritos por la ley para la validez del acto o contrato en consideración a la calidad o estado de las personas que lo ejecuten o acuerden. También se ha definido a esta institución como el medio jurídico concedido al contratante legalmente incapaz o cuyo consentimiento fue viciado de contratar para la extinción de las obligaciones que el acto o contrato le impone. Esta es una definición de la acción rescisoria. En cambio, la anterior de la idea de la nulidad relativa en sí mismo, que genera una acción, la cual viene a ser de este modo uno de los efectos de la sanción legal, el derecho de pedir que se declare nulo el acto que adolece la nulidad. Como ya mencionamos lo que es la nulidad, tenemos que en el Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1697, nos dice: es nulo todo acto o contrato que a falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. Lo volvemos a mencionar porque esta norma abarca a las dos clases de nulidad, nulidad absoluta y nulidad relativa. Para ello dice que la nulidad puede ser absoluta o relativa. La declaración de nulidad por rescisión es uno de los modos de extinguir las obligaciones. En el artículo 1698 menciona: cuando se produce nulidad absoluta y al final establece que en cualquier otra especie de vicio producirá nulidad relativa y da derecho a la rescisión del contrato o del acto, tenemos este artículo que menciona lo que es la nulidad absoluta. En la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a petición de parte, si puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la ha establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios, y puede sanearse por el transcurso del tiempo o por la ratificación de las partes. Los actos del marido o la mujer respecto de los bienes de la sociedad conyugal sin el consentimiento del otro
cuando estos sean necesarios, son relativamente nulos y puede ser alegada por el cónyuge que no dio el consentimiento, siendo necesario de la misma manera si uno de los cónyuges realiza actos o contratos relativos a los bienes del otro. Eso debe ser un ejemplo de nulidad relativa. Al igual de lo que sucede con la nulidad absoluta, la rescisión es sola, sea cual fuera el vicio que la produzca. Es decir, no haya actos más nulos que otros, aun cuando sea causado por la concurrencia de varios vicios. El acto será siempre nulo y esta nulidad producirá siempre los mismos efectos. De lo que se ha dicho de la nulidad relativa y de las reglas que la rigen, se puede determinar con claridad que esta especie de nulidad proviene de infracciones que afectan a ciertas y determinadas personas, que por su calidad o estado deben celebrar sus actos o contratos con sujeción o requisitos especiales. Por lo tanto, la rescisión no mira el interés general de la sociedad, como sucede con la nulidad absoluta. Por el contrario, tiende a proteger directamente intereses particulares de personas determinadas. Para seguir hablando de la nulidad relativa, por lo mismo, es un beneficio jurídico que la ley ha establecido a favor de ciertas personas, a fin de que no sean perjudicadas por los efectos de un acto o contrato celebrado, con un vicio que dice relación o solo el interés de esa persona. Las causales que puedan dar origen a una rescisión son, por regla general, vicios del consentimiento de alguno de los autores del acto o contrato, o bien la omisión de requisitos que se exige para proteger a los incapaces o a personas que se hallen en una determinada situación jurídica. Tenemos algunas causas de nulidad relativa. Pueden ser por vicios del consentimiento, por lesión, actos de relativamente incapacidades especiales, omisión de otras formalidades habilitantes. También tenemos que es nulo lo que no produce los efectos jurídicos normales de un acto o contrato. La nulidad puede producir efectos secundarios o distintos de los queridos por quien la ha provocado. Por ejemplo, pueden surgir otros derechos a favor de terceros, o ser sancionados al causante de la nulidad con penas de diversa índole. Las nulidades proceden de diversas causas: por violación de la ley, con o sin consentimiento de ella, por vicios del consentimiento, por falta de cumplimiento de requisitos o solemnidades exigidas para ciertos actos o contratos, por incapacidad de una o más partes que hayan intervenido en la relación jurídica, por falta de legitimidad para cierta acción judicial, por ilegitimidad de la representación de quien actúa, por falta de jurisdicción y competencia de los jueces y otras autoridades en los actos que intervienen. Para volver a nombrarles el artículo que habíamos leído anterior, en 1697, lo que nos decía el pequeño concepto de nulo, nulidad y rescisión, pues esta norma claramente nos señala las causas fundamentales de nulidad que tiene lugar en la mayoría de los casos. Esto es la falta de requisitos en la celebración de un acto jurídico, pero también son nulos los actos que se celebren en contravención a la ley. De lo dicho, se desprende que la nulidad es una sanción civil. La ley castiga las infracciones que se cometen al celebrarse un acto jurídico, por lo que puede ser definida como la sanción legal establecida para la omisión de los requisitos y formalidades que las leyes prescriben para el valor de un acto, según su especie y calidad o estado de las personas. La nulidad constituye una medida de protección que en ciertos casos está destinada a proteger a personas que están en inferioridad de condiciones intelectuales a otras, por lo que es de temer que si celebran actos jurídicos se le cause algún daño mediante cláusulas que hayan convenido sin tener el suficiente discernimiento para darse cuenta del perjuicio. Por ello, la persona en cuyo beneficio se establece la nulidad puede solicitar su declaración. Ya manifestamos, como en varias ocasiones, que la nulidad es una sanción impuesta por la ley, por lo tanto la nulidad absoluta también es una sanción prevista en la ley a la omisión de los requisitos prescritos.
para el valor de un acto o contrato en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las partes que lo ejecuten o acuerden. Es decir, esta nulidad no tiene que ver con las personas que intervienen en el acto o contrato, sino con el acto o contrato mismo. La nulidad absoluta no admite gradación, puesto que sea cual fuera el vicio que le da origen, producirá siempre las mismas consecuencias jurídicas y está destinada a condenar todo lo que ha sido ejecutado con menosprecio del interés general. Es una sanción cuyo fin es castigar todo aquello que sea ilícito, todo lo que vaya contra la moral, contra las buenas costumbres y sobre todo del orden público y de la ley misma. Las causales de nulidad son el objeto ilícito, falta de objeto, causa ilícita, falta de causa, omisión de ciertas formalidades exigidas en consideración a la naturaleza del acto o contrato que se ejecuta o celebra, falta de voluntad o consentimiento, incapacidades especiales para ejecutar ciertos actos contrarios a la ley. Una declaración de voluntad tiene objeto ilícito cuando es contrario a la ley, a las buenas costumbres, al orden público y cuando una cosa está fuera del comercio. Pero como es obvio, para que exista objeto ilícito es menester que exista un objeto que éste sea real y posible. Esto no sucede en el caso de un objeto indeterminado o se trata de un hecho físicamente imposible. La segunda causal que se refiere a la falta de objeto, pues un acto que carece de objeto es un acto inexistente, pues carece de uno de los requisitos esenciales. Hay que tener en cuenta que nuestra legislación ha equiparado la inexistencia con la nulidad absoluta, por eso a un acto imposible, que en realidad es un ejemplo de falta de objeto, lo mira como objeto ilícito. En conclusión, la falta de objeto constituye causal de nulidad absoluta y se entiende faltar el objeto, no solo en el caso de ausencia total, sino que cuando es indeterminado o físicamente es imposible. La causa ilícita en los siguientes casos: la prohibida por la ley, la contraria a las buenas costumbres y la contraria al orden público. En términos generales podemos decir que la causa son motivos internos o representaciones psicológicas que mueven a una persona a ejecutar actos jurídicos bajo este aspecto. Es evidente que en este aspecto, que mueven a una persona. Bajo este aspecto es evidente que nunca podrá faltar la causa. Así lo define el segundo inciso del artículo 1483 del Código Civil, que nos dice: se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Respecto a la quinta nulidad del artículo 1698 del Código Civil, establece que son nulidades absolutas las producidas por un objeto o causa ilícita y la nulidad producidas por la omisión del acto de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan. Se trata entonces de ciertos requisitos cuyo cumplimiento la ley exige como protección de ciertas personas, que por su estado o calidad necesitan de la protección por encontrarse en inferioridad de condiciones frente al común de los individuos, son los incapaces. Estas condiciones se han establecido para salvaguardar los derechos e intereses de los incapaces. Interviene en un acto o contrato por solo lo cual debe concurrir cuando son esas personas las que ejecutan el acto o celebran el contrato. De lo contrario, si lo que interviene en el acto jurídico son personas a quienes la ley no estima necesario proteger, el acto puede ejecutarse con preincidencia de tales requisitos.
En relación a la sexta causal, para que la voluntad de las partes puedan engendrar un vínculo contractual, no basta que en una y en otra parte exista un acto de deseo interno, sino que es necesario que la voluntad tenga por fin inmediato un resultado jurídico de naturaleza obligatoria, y además que se exteriorice mediante una manifestación suficiente. Es necesaria una manifestación externa de voluntad para que produzca efectos jurídicos. En consecuencia, para la plena eficacia de los actos unilaterales y bilaterales, la manifestación de voluntad no debe faltar. Las capacidades especiales que se refiere a la séptima causal son distintas de las capacidades absolutas y relativas, pues además de estas dos incapacidades, la ley señala ciertas incapacidades especiales o particulares que afectan a ciertas personas, impidiéndole que puedan ejecutar actos específicos que la ley señala o en cada caso, de modo que para que sea aplicable se requiere dos condiciones: la persona misma y el acto. La incapacidad general inhabilita a las personas afectadas para la celebración de cualquier contrato, mientras que la incapacidad particular es una prohibición que afecta a ciertas personas para celebrar ciertos y determinados actos, numerados taxativamente en la ley. La incapacidad general no impide al afectado celebrar contratos siempre que lo haga con autorización de su representante legal y con los demás requisitos que exige la ley, mientras que la incapacidad particular impide en absoluto la celebración del contrato a la persona afectada por la prohibición, sea que celebre por sí misma o que interpuesta por una persona. Por otro lado, la incapacidad general puede producir nulidad absoluta o relativa, sea el incapaz absoluto o relativo, mientras que la incapacidad particular, que es una prohibición expresa de ley, fundada en razones de moralidad o convivencia general, acarrea objeto ilícito y produce siempre una nulidad absoluta del contrato. Y hasta aquí llegó nuestra exposición, nuestro tema. Esperemos le haya gustado nuestra investigación, nuestra exposición, y nos vemos para la próxima.